¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa 18º. 18 programas lleva la Asociación de Gerentes de Guatemala haciéndonos ver, mostrándonos a los candidatos a los distintos partidos políticos en este programa de contribución cívica. Hoy un servidor, Pedro Trujillo, va a entrevistar a dos de esos candidatos con un buen amigo, David Casasola. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Espero que estén regresando a sus labores después de este descanso. Ahora les invito a que podamos ver el video de reglas de este debate. Foro. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Bien, ya han visto ustedes las reglas. Vamos a presentarles a los invitados. Hoy el partido político del que vamos a hablarles es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Y tenemos aquí a los candidatos presidenciales en su versión presidente y vicepresidenta. ¿Quién propone la URNG como presidente? Pues al señor don Pablo Seto. Aquí, Pablo, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Quién propone la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca como vicepresidenta en este binomio? Pues a doña Blanca Estela Colop Alvarado. Doña Blanca, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Presentados los invitados, David, entramos al debate. Candidato Seto, le invito a que pueda dirigirnos algunas palabras de la visión y la propuesta que trae su partido. Nosotros, como partido URNG, hemos considerado que lo prioritario y lo vital para Guatemala es atender los problemas estructurales e históricos que la afectan. Es decir, básicamente lo que es todo el nivel de desigualdad social, de injusticia social que existe en el país. Todos sabemos que hay más del 60% de la población viviendo en condiciones de pobreza, hay más del 25% de la población en condiciones de extrema pobreza. Igualmente, hay una situación de desnutrición crónica de los niños y las niñas. Nosotros consideramos que es tiempo de que el país supere esos rezagos de esa forma de gobernar el país y también de crear la riqueza del país. Nosotros consideramos que Guatemala tiene los recursos, tiene las capacidades para sacar a nuestro país de ese nivel de injusticia que, bueno, casi somos campeones a nivel mundial, ¿verdad? Y eso debe generar por lo menos vergüenza, porque hay capacidades, hay recursos, nosotros decimos, esa parte hay que resolverla. También decimos que es importante que las instituciones del Estado vuelvan a ser lo que deben ser, instrumentos en función de conseguir, de proponer, de impulsar el bien común de los guatemaltecos y las guatemaltecas, el bien común de los pueblos, de los sectores sociales mayoritarios. Eso quiere decir que a las instituciones del Estado hay que recuperarlas, depurarlas de la situación en que están. Todos sabemos que también ya vamos para campeones, ¿verdad?, en la situación de corrupción que atraviesa las distintas instituciones del Estado. Eso obligadamente hay que atenderlo, porque si no, los recursos del país se pierden, ya sea que se pierden porque se invierten mal o porque, en el caso de las finanzas, se desperdician, porque hay mucho presupuesto, supuestamente, en políticas públicas, pero que no van a la raíz de los problemas sociales, sino que esos dineros se desperdician, porque no funcionan bien las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado están intervenidas por otras fuerzas que capturan los dineros del Estado y entonces no llega la riqueza del país a la población guatemalteca. Nosotros consideramos que esto es importante, eso es vital, y pensamos, es la propuesta de URNG, que podemos impulsar todo un proceso de desarrollo humano sostenible, convirtiendo, produciendo a partir de los recursos que tiene el país, ¿verdad?, y de la fuerza política, social, económica que tiene el país.
Nosotros consideramos que es posible generar riqueza para el bienestar de la población, no solo riqueza para grupos privilegiados, ¿verdad? Que bueno, nos entregan un país hundido en la pobreza, en la extrema pobreza, y nosotros decimos esa situación hay que cambiarla. URNG está haciendo esa propuesta de atacar la injusticia generalizada, de ver la situación de la seguridad ciudadana y también de iniciar un proceso de desarrollo humano sostenible, a partir de los recursos que tenemos, a partir de las capacidades que tenemos y claramente sacar al país de esta situación en que está. Esa es la propuesta de URNG, la hemos discutido con distintos sectores sociales, con otras fuerzas políticas y consideramos que tenemos las condiciones para impulsarlo. Ese es nuestro proyecto en sus términos generales, ¿verdad? Y otras cosas complementarias. Nosotros vemos que Guatemala también está en la boca del mundo porque, bueno, está peleando con Naciones Unidas, ¿verdad? Y no hay razones suficientes. Nosotros también vemos que, bueno, Guatemala se ve reflejada en el mundo porque, bueno, hay un pleito entre los que están a favor de la justicia y los que no quieran que se siga el sistema de justicia fortaleciendo. En ese sentido, dado que el país no tiene las fuerzas suficientes, el sistema de justicia, para imponer la ley y fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, es necesario el acompañamiento de la comunidad internacional. Nosotros estamos diciendo que es necesario CICIG. Por supuesto, hay que discutirlo con Naciones Unidas, ¿verdad? Porque está por terminar su periodo y un nuevo periodo debe implicar también algunos nuevos términos. Eso no depende solamente de Guatemala, aunque Guatemala, el sistema de Guatemala es que está necesitando la CICIG, ¿verdad? Y está demostrado, ¿verdad? Que también, por ejemplo, las actuales elecciones están afectadas por esas redes de corrupción que se han insertado en las instituciones del Estado. En tal sentido, URNG propone continuidad de CICIG, una CICIG con mayores capacidades, con mayor incidencia. ¿En qué términos exactamente? Es una discusión pendiente con las Naciones Unidas. Diría que esto es, en términos generales, lo que está planteando URNG como programa de gobierno para estas actuales elecciones. Y lo que estamos llevando el mensaje, es el mensaje que estamos llevando a las distintas regiones del país. Hemos cubierto muchos municipios, muchas aldeas, muchas comunidades, y la gente está percibiendo, ¿verdad? Sí, nosotros consideramos que es la propuesta que hemos recibido de la gente que demanda justicia, que demanda seguridad, que demanda desarrollo. La población de Guatemala necesita bienestar, quiere bienestar para los niños, para las niñas, para los hijos, para los abuelos, para los adultos mayores, los de la tercera edad que en muchos lugares están abandonados, y nosotros consideramos que no es justo. Nosotros abogamos por una vida digna para toda Guatemala, para sus pueblos, para sus sectores mayoritarios, para sus fuerzas políticas, económicas, sí, para todo el país. Bueno, pues aquí han escuchado ustedes lo que es el posicionamiento inicial del señor Seto, que es el candidato presidencial. Vamos a dar un tiempo igual a la candidata vicepresidencial del binomio URNG, la señora Blanca Estela Colop Alvarado. Doña Blanca, su tiempo. Bueno, yo estoy participando con URNG porque considero que es uno de los partidos más limpios de este país. Es un partido histórico con una ideología clara, y estoy representando a un sector secularmente excluido de la participación política. Ese sector es el sector femenino, pero además con un agregado, porque también es representación de la mujer indígena y de la mujer indígena rural, porque provengo de una comunidad rural. Conozco la situación de pobreza, conozco la situación de olvido que ha tenido el Estado a nuestras comunidades. Y ese es el valor agregado que tenemos en URNG. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que han gobernado no conocen el país y llegan solo a las cabeceras departamentales cuando llegan a pedir los votos a la población. Y han podido movilizar a la gente de sus comunidades hacia las cabeceras departamentales porque han priorizado lo urbano. Nosotros en URNG estamos diciendo en nuestra campaña
que vamos a priorizar el desarrollo de esas comunidades olvidadas y que además vamos a gobernar con el pueblo. Vamos a gobernar con esos sectores sociales que ustedes ven diariamente acá en el centro de la ciudad, haciendo manifestaciones, presentando su inconformidad, viniéndonos a decir que las cosas no están bien, pero de los cuales los diferentes gobiernos han hecho oídos sordos. Nosotros vamos a escuchar a esa población. Vamos a escuchar a los grupos en resistencia, porque queremos una Guatemala en paz, porque eso es lo que precisamente proyectan los acuerdos de paz. Para que haya paz en Guatemala hay muchas cosas que se han olvidado todavía. Está la exclusión, está el racismo, está la discriminación, y eso, sin que se resuelvan esos problemas, en realidad la paz no va a ser posible. Lo otro, y es muy importante también, es que estamos proyectándonos a una seguridad que nazca también desde los lugares que lo necesitemos. Estamos pensando, por ejemplo, en seguridad femenina en las comunidades más calificadas, por ejemplo, por acá como zonas rojas. ¿Por qué decimos una seguridad femenina? Porque son las madres las que conocen a esos jóvenes. Son las mujeres de las comunidades las que tienen hijos que a veces por falta de atención están en el olvido también porque no han tenido, por ejemplo, oportunidades de una educación mejor. En Guatemala no hay educación para el trabajo, no hay institutos técnicos suficientes que den capacidad a los jóvenes para que se puedan desarrollar y puedan emprender en pro del desarrollo del país. Más bien, la juventud y la niñez está deteriorada. Eso es una realidad que no podemos negar. Lo otro que en mi caso como vicepresidenta estaría administrando los fondos públicos para que vayan precisamente a desarrollar a atender esos rezagos que ha tenido, digamos, el gobierno guatemalteco, porque generalmente esos fondos se han utilizado con fines asistencialistas y mucho peor, clientelares de los diferentes partidos que llegan a gobernar. URNG no va con eso, no va ni con regalías, no va con bolsitas, no va con aquellas cosas que nosotros hemos visto, con gorras, con playeras y todo eso, porque nuestra campaña ha sido una campaña de a pie y nuestro trabajo va a ser un trabajo de mochila. Nuestros ministerios van a ser aquellos hombres y mujeres, nuestro gabinete de gobierno será compuesto por hombres y mujeres que estarán 15 días en escritorio y 15 días en el campo, evaluando cómo sus carteras están funcionando en el interior del país. Ya no queremos gente que solo llegue a llenarse los bolsillos y que encima pacte o negocie en contra del desarrollo de nuestro país. ¿Por qué nos explicamos tanto rezago? ¿Por qué nosotros vemos tanta injusticia y tanta desigualdad? Porque el poco dinero, el poco presupuesto que tenemos ni siquiera se distribuye bien, ni siquiera es equitativa esa repartición del presupuesto nacional de la nación. También estoy poniendo a disposición de mis electores, de aquellos que tal vez tienen posibilidad de ver este diálogo que tenemos, mi experiencia en haber estado en instituciones públicas. Fuimos los pioneros de la Comisión Presidencial contra el Racismo y allí fui subcoordinadora y tuve la oportunidad de ser cuentadante con resultados muy buenos por parte de la Contraloría. Fue directora financiera de la Academia de Lenguas Mayas, una de las instituciones autónomas de este país, el único año en que no hubo ningún hallazgo de tipo administrativo en esa entidad. Esa es mi experiencia en el ejercicio de funcionado público y también hemos hecho obra social. Soy cofundadora de la Academia de Lenguas Mayas con 22 comunidades lingüísticas en el territorio nacional. Somos cofundadoras de la Defensoría de la Mujer Indígena, también con cobertura nacional. Sin embargo, instituciones que han sido rezagadas en su funcionamiento porque jamás se les ha dado el presupuesto que necesitan realmente para poder despuntar.
Tal es el caso del canal de televisión que no ha tenido el presupuesto. Muchos de los que han llegado han prometido que le van a dar presupuesto específico y no lo han hecho. Esas son las cosas pendientes y esas son las cosas que vamos a arreglar estando en el poder. Tomemos un tiempo para hablar de temas específicos. Sin duda alguna coincidimos al ver los números que Guatemala tiene serios problemas en desnutrición crónica infantil. Candidato Zeto, ¿cuál es la propuesta en específico de su partido? ¿Qué elementos rescataría de las últimas gestiones en cuanto al combate de la desnutrición crónica infantil? ¿Y qué haríamos diferente para esperar una mejora sustancial? En primer lugar, el tema ya es agenda nacional, incluso hay una ley de protección de la niñez, pero es un proceso más largo que implica esto. Nosotros estamos hablando que vamos a generar condiciones legales, institucionales y de inversión para superar en un proceso de unos 20 años esa situación de desnutrición. Si nosotros estamos hablando de un catún para la vida, 20 años para la vida, producir, ¿desde dónde? Desde las comunidades. ¿Dónde tiene que generarse la riqueza? El alimento más sano, más orgánico, más nutritivo, se produce en el campo. Y Guatemala sigue siendo eminentemente agrícola y tenemos población, tenemos territorios, tenemos experiencia y también hay toda una práctica agrícola diversificada que se da en las comunidades, en los territorios indígenas. Nosotros decimos, a partir de eso, tenemos que generar políticas públicas claramente dirigidas al tema de la soberanía alimentaria. Es decir, incentivar la producción de las comunidades, de las familias, de las regiones, para producir el alimento. Y entonces ir superando por fases la situación de la desnutrición crónica. Es decir, confiamos en la capacidad de nuestras comunidades, de las familias campesinas, de la riqueza de los territorios que tenemos en Guatemala, pero también lo que hace falta es que el Estado intervenga y apoye directamente en relación a atacar las causas de la desnutrición crónica. De lo contrario, si seguimos dando bolsitas solidarias, solo estamos dándole limosna a la gente y eso sí ya no va. Nosotros tenemos que atacar los problemas de raíz para ir sacando a Guatemala de esta situación. ¿Dejaría usted, don Pablo, al margen lo que han hecho tanto el gobierno de la UNE como del PP, que era esta especie de bolsa solidaria, de ayuda solidaria? ¿URNG lo descarta totalmente? Sí, lo que vamos a dar son incentivos para la producción de alimentos orgánicos en las distintas regiones, según climas, según territorios, según prácticas, según costumbres, según las capacidades propias de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales. Candidata Jicolop, ¿qué tipo de incentivos estamos pensando? ¿Qué tipo de mecanismos se implementarían en el corto plazo, tomando en cuenta que son 4 años de gestión? Si bien es un tema de largo aliento, ¿qué podemos esperar en esos 4 años? ¿En dónde arrancarían? ¿Cuáles serían esos problemas raíz que atacarían en materia de desnutrición crónica? Fíjese que es un poco difícil hablar de eso porque, como decía Pablo, es un mal arraigado. Sin embargo, creemos que si se desarrollan nuestras comunidades adecuadamente, si, por ejemplo, se recuperan los ríos que han sido, por ejemplo, desviados, nosotros creemos que en la fuerza de trabajo, en la educación ancestral que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas, de tener vocación de trabajo para poder desarrollar lo poco que tienen en este momento, para poder garantizar o para poder hacer que haya seguridad alimentaria en cada localidad. Es que ahorita, por ejemplo, tenemos varias instituciones, está la Secretaría de Seguridad Alimentaria, se habla del Ministerio de Agricultura y se priorizan ahí los fondos. Sin embargo, eso nosotros todos sabemos que lo que hace es mantener a la burocracia y no tiene efecto lo que hacen en las comunidades rurales. Si eso fuera así, esto ya estuviera más avanzado, pero no es así. Entonces creemos que lo que hay que hacer es pensar en acciones
de producción local, de modo que la pobreza vaya minimizando, y si la pobreza minimiza, seguramente todos esos males de desnutrición crónica, aguda, empieza desde la atención de salud también en los hospitales, porque los hospitales tienen que tener como prioridad la vida y del desarrollo integral de las mujeres. Las madres tienen que ser mujeres sanas desde que son niñas, porque ¿por qué los niños ya nacen desnutridos? Porque las madres no han sido atendidas adecuadamente en todos los ciclos de su vida. Y en ese caso, ¿qué podemos esperar en acciones específicas? ¿Se cerraría algún ministerio? ¿Se canalizaría el enfoque hacia algún tipo de dependencia? ¿O de qué manera se implementarían esos cambios para que en realidad fluya el programa, los recursos a las comunidades que lo necesitan? Yo creo que no es necesario cerrar ministerios, pero sí hacerlos refuncionar de otra manera. Y lo otro es también ir cambiando un poco el tipo de gente que hay en los ministerios, porque sabemos que ahí también están los operadores de la corrupción, que en lugar de ir en los presupuestos a donde deben ir, se van quedando en el camino y no llegan y no resuelven los problemas. ¿Cómo se explica usted que en lugar de estar minimizando la pobreza está creciendo? ¿Cómo es posible que digan que hay crecimiento económico en Guatemala, que estamos entre los mejores países de América Latina, pero que la pobreza está creciendo? ¿Por qué sucede eso? Sucede porque no se prioriza lo que se debe priorizar. Muy bien, vamos a cambiar de tema, don Pablo. Vamos a ir a seguridad y justicia y vamos a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes en relación con este tema. Usted ha hecho un alegato de defensa de la CICIG, de la necesidad de luchar contra la corrupción, etcétera. ¿Cómo visualiza usted estos grupos que se ven tanto en Oriente como en Occidente? Y en Occidente, en ciertas comunidades que cortan carreteras, que extorsionan, que tienen armas, que ocupan fincas. Incluso el señor Ramazzini, que usted sabe que ha estado del lado de muchas comunidades, ha llegado a decir, bueno, hay grupos con los que no se puede negociar. ¿Cómo entrarle a ese problema de los grupos ilegales que funcionan en todo el país, como le digo? Pero ¿cuál sería la propuesta de URNG con esos movimientos? Nosotros consideramos que si se dan esos extremos es porque el Estado no ha abierto canales de discusión, de consenso para resolver los problemas que aquejan a esta población. Nosotros consideramos que hay una práctica de consenso en el caso de los pueblos indígenas que puede ser un punto de partida en varias regiones del país, pero lo que hay que hacer es encontrarle solución a esos problemas más que criminalizarlos, si no es aumentando la represión y la persecución contra los líderes comunitarios, ¿verdad? O montándoles casos, porque muchas veces son casos que no tienen la suficiente justificación, ¿verdad? Y entonces se criminaliza. ¿Qué se está haciendo ahí? Profundizando la conflictividad social, ¿verdad? Es importante que se atiendan esos distintos reclamos, esos distintos movimientos y se hable con ellos, y el Estado es para eso, ¿verdad? Las instituciones del Estado son para eso, para resolver esos problemas, no para aumentar las cárceles o no para aumentar, digamos, la criminalización y opacar o destruir, digamos, el legítimo derecho que tienen las comunidades y los pueblos y los sectores sociales de exigirle al Estado que resuelva sus situaciones, sus necesidades. Entonces, ese es claramente nuestro planteamiento, ¿verdad? Es decir, todo eso es resoluble, la gente entiende, la gente está dispuesta a hablar, la gente expone, la gente, ¿sí? Además es muy respetuosa, ¿verdad? Si se van dando los extremos es porque el Estado se cierra, entonces solo tiene policía y jueces arbitrarios. ¿Qué medida o qué elemento de mediación ve usted entre comunidades o grupos que acepten o no las dinámicas de juego y la policía y el Estado que están ahí pues para hacer cumplir las leyes? ¿Falta alguna figura en medio que los enlace o que los una? Yo considero que hay que tener plena confianza en la capacidad de los pueblos, de las comunidades, sean indígenas o rurales, porque tienen sus liderazgos, tienen sus autoridades, ¿verdad? Y bueno, hay algunas instituciones que pueden apoyar, pero no pueden ser la parte vertebral de esto como puede ser la Procuraduría de Derechos Humanos. No, el problema más, es decir, lo central, lo sustancial es confiar en las capacidades de la propia gente,
En ese sentido podemos crear condiciones para ese diálogo, para esa relación entre población, sociedad civil e instituciones del Estado y buscarle solución conjuntamente a estas problemáticas. Muy bien, candidata, la pregunta suya es doble. Siendo la URNG uno de los, vamos a decirlo así, de las partes en el conflicto armado tradicional, la pregunta es el ejército, ¿cómo lo ve la URNG, el papel del ejército, la conformación, etcétera, y también la justicia maya, o la justicia ancestral, o si usted quiere, ¿verdad?, la forma particular de hacer justicia particular y específica de muchas comunidades. Justicia maya por un lado y el papel del ejército por el otro. Bueno, como nuestro plan de gobierno no está suelto, ¿verdad? Está basado y está interconectado con los acuerdos de paz, de ahí viene, ¿verdad? Yo creo que ahí está planteado claramente el papel del ejército, es digamos, velar por la soberanía del país. Nosotros como binomio creo que tenemos que ver que eso sea así. No, el papel del ejército no tiene que ser represivo, ¿verdad? Por ejemplo, si llegáramos a estas comunidades en conflicto que usted dice, con nuestro ejército atrás, yo creo que ahí nos van a sacar también, como usted ya sabe. Pero si llegamos respetuosos de la seguridad de la vida de las personas y le damos al ejército el papel que le debe corresponder, yo creo que este país lo que pasa es que ha confundido todo. Ha llevado al ejército a las calles, y ha descuidado las fronteras, y usted sabe las consecuencias que hemos tenido de violencia, digamos, sobre todo en Belice, ¿verdad?, donde se ha descuidado digamos, los límites territoriales. ¿En el tema de la justicia maya? El tema de la justicia maya es, en Guatemala, por ejemplo, yo he escuchado aquí en la ciudad de que le temen a la justicia maya. Saben que allá hay más orden porque las autoridades se imponen y ven que haya orden en su comunidad. Yo creo que es necesario que el Estado le dé su justo lugar a lo que debe darle y que ha ignorado hasta entonces. La justicia maya es una justicia que resuelve, es una justicia que dialoga, es una justicia que repara daños, y yo creo que allí es donde tenemos que partir. Han habido pequeños errores, esos errores son perfectibles, y yo creo en eso, porque yo vengo de ese pueblo, conozco que los fundamentos no son violentos, ¿verdad?, y no agreden contra la seguridad y la vida. Ahora vamos a cambiar de temática. Vamos a hablar de educación. En educación hay temas que saltan a la vista en cuanto a la calidad educativa, en cuanto a la cobertura, desarrollo de infraestructura, pero también educación tiene una característica y se brinda basándose en mucho recurso humano que requiere de alguna manera ese tipo de gestión que ustedes han mencionado anteriormente en cuanto a depuración, que den resultados, pero existen elementos que saltan a la vista como la manera en que, por ejemplo, se puede llegar a negociar un pacto colectivo donde hay más intereses políticos que intereses que velen por la situación de los alumnos. Candidato Zeto, ¿cuál es la postura que tendría usted como candidato, como presidente, frente a una posible nueva negociación de un pacto colectivo en materia de educación? ¿Qué se haría diferente, qué pudiéramos esperar para promover la calidad educativa? El tema de los contratos o de los pactos colectivos es un tema especial y hay que respetar los derechos laborales de las maestras y los maestros, y más bien hay que ver qué les falta. Es solo una parte de todo el problema de la educación. Nosotros vemos que la educación tiene que no solo llegar a todos los rincones, porque no está llegando, y donde llega sin escritorios, sin techos, y a veces llega sin suficientes maestros. Esa parte hay que resolverla. Pero también hay que resolver contenidos. Tiene que ser reforzado con contenidos de emprendimiento, con contenidos de mística, de valores, de ética, ¿verdad? Y en el caso de las comunidades indígenas, nosotros podemos aportar a este país y a la educación del país valores éticos propios de los pueblos indígenas. Eso es importante, ¿verdad? Pero también tiene que ver una parte que no se ha considerado, y es que
La educación en Guatemala no puede seguir siendo monocultural, monolingüe. No, tiene que ser pluricultural, tiene que ser multiétnico, tiene que ser según las regiones indígenas del país, porque no podemos seguir violando una ley internacional que dice que a las niñas y a los niños hay que educarlos en su idioma materno. Aquí llevamos siglos que se nos obliga a aprender el castellano y casi a olvidar nuestros idiomas. Esa otra parte hay que retomarla. Y quiere decir, hay que abrir la discusión sobre el tema de educación, que es complejo, ¿verdad? Pero es calidad, es cobertura y es también pensum, es también contenido, es también métodos. Todo eso hay que revisarlo. Es decir, está por encima de la cuestión salarial, laboral, que es importante, y a los maestros y a las maestras sí hay que atenderlos y hay que revisar, claro, lo que se ha acordado hasta el momento y lo que se puede perfeccionar. Candidato Zeto, ¿y qué instrucciones le giraría usted a su ministro de Educación? ¿Con qué empezaríamos de los elementos que mencionó? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que usted exigiría a su ministro de Educación para impulsar estas ideas que usted presenta? Primero, cubrir las necesidades de infraestructura, materiales, escuelas, escritorios, techos, maestros. Segundo, hay que hacer una revisión rápida de cómo se está ejerciendo en los distintos municipios y departamentos. Ya, afortunadamente, el sistema educativo tiene toda una estructura, tiene toda una organización institucional que lo permite, ¿verdad? Y luego ver las prioridades en acciones a tomar para corregir la situación actual. Candidata Colop, usted tiene experiencia en la administración pública y nos comentó acerca de esos resultados que tuvo en diferentes cargos. ¿Qué hacer para que en realidad llegue la infraestructura y lleguen los útiles en los tiempos que necesitan los alumnos? ¿Tiene alguna propuesta, algo diferente que haría para asegurarnos que cambie la situación que vemos hasta el momento? Sí, yo creo que la administración, sobre todo financiera, de las instituciones públicas es muy engorrosa. Y es por eso que, bueno, primero, pero también está el hecho de que el primer desembolso se hace en el mes de marzo y las instituciones ya están como precisas de pago de planillas, y eso es, ustedes saben que en el presupuesto nacional eso es la prioridad, ¿verdad? Y en educación no digamos, porque todo es, digamos, personal, pero yo creo que hay que revisar esos procesos, sobre todo de pago y de compra que hay ahorita. Fíjense que en eso estamos demasiado mal también, porque el Estado nos obliga a comprar con instituciones que nos venden casi la chatarra que tienen. Yo creo que eso debe cambiar, por ejemplo, y deben mejorarse esos procesos para agilizar, pero en educación me está preguntando, ¿verdad? Pero en educación no solo es eso. Fíjense que la institucionalidad educativa está muy débil porque tiene muy poco presupuesto para todo lo que tiene que hacer. Se está priorizando mucho y se está atendiendo mucho la educación privada desde el Ministerio de Educación en lugar de priorizar la educación pública y gratuita. Y se está minimizando la inscripción de los niños, se está diciendo que cada año tienen que inscribirse menos porque cada maestro tiene que tener un número estipulado para algo así como para correr a los niños a los colegios donde les dan una educación que no tiene la calidad que amerita. Y en ese caso priorizaríamos educación extraescolar, educación secundaria, educación preprimaria. ¿A qué le apostaríamos si tuviéramos que priorizar en ese aumento y fortalecimiento presupuestario? Bueno, yo creo que la preprimaria y la primaria, porque es prácticamente el principio, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidar que Guatemala es un país analfabeta. También tenemos los más altos índices de analfabetismo. ¿Estamos iguales o peor que Haití? Nosotros antes no estábamos así, ahora sí. Se ha descuidado mucho la educación porque los alumnos se van dejando, digamos, la educación en tercero o cuarto grado porque tienen que trabajar para poder sobrevivir. Y entonces eso hay que mejorarlo, hay que atender la alfabetización
y hay que trabajar con adultos, con jóvenes y con niños, por supuesto, pero la prioridad para estos 4 años, porque no tenemos más, ¿verdad?, sería la educación preprimaria y primaria. Muy bien, pues vamos a volver a cambiar de tema y vamos a hablar de política y transparencia, don Pablo. Reformas constitucionales. ¿Hay algún modelo en América Latina que a ustedes le llame la atención? Por tener una idea de decir, nos gustaría cómo, y sea un país como modelo o no lo sea, ¿hay algunas reformas constitucionales que ustedes emprenderían o que creen que es necesario emprender? Pues en relación a reformas constitucionales, primero tendríamos que actualizar y ponernos al día con las reformas que establecieron los acuerdos de paz, sin mirar a otro país. No, nosotros tenemos lo propio y todo lo que hagamos será de acuerdo a la realidad de Guatemala. Por supuesto, tomamos en consideración distintas modalidades, experiencias de otros países, pero bueno, por ejemplo, el Estado y su Constitución, ¿verdad?, nuestra Constitución, tiene que reconocer, por ejemplo, la existencia de pueblos indígenas. No lo reconoce. Y eso, solo con eso, hay que irnos a otras leyes para asegurar la participación de los pueblos indígenas a los distintos niveles del Estado, pero también la participación de los pueblos indígenas en la economía, en la política, en la cultura. Es decir, solo con una reforma constitucional que no se hizo, no se logró en su momento y que hay que retomarlo. Ese sería nuestro punto de partida. Candidata vicepresidenciable, se ha hablado aquí y se habla muy a menudo de machismo, papel de la mujer, sobre todo de la mujer maya, que es la que está en condiciones de pobreza mayor en general en el país, pero también hay otros datos que se obvian. A mí me gustaría preguntárselo. ¿El machismo en comunidades indígenas existe? Es verdad que la mayor parte de los embarazos de niñas y adolescentes se da más en Occidente que en Oriente, igual que la violencia es viceversa, se da más en Oriente que Occidente. ¿Qué experiencia tienen ustedes de haber cambiado parte de ese entorno cultural que nos pueda servir para extrapolarlo al país? Bueno, hablar de machismo es hablar de Guatemala entera, ¿verdad? No solo se trata de pueblos indígenas ni de Oriente y Occidente. Yo he transitado, digamos, en varios espacios de participación política y administrativa en este país y me he encontrado con situaciones lamentables en el sentido de que generalmente ya se tiene, por ejemplo, el estigma o el prejuicio de que las mujeres no podemos, de que mejor si es un hombre el que preside. Por ejemplo, estuve en la comisión presidencial y allí fue un varón el que presidió la comisión. Estuve en la Academia de Lenguas Mayas como parte del Consejo Superior y ahí fueron varones los que dirigieron solo hasta el último periodo de 4 años que yo fui directora financiera. Entonces, lo que significa eso es que en Guatemala, ahí sí que, como dijera el compañero, es monoétnico, monolingüe y monocultural, y es también algo así como machista, y esta cultura yo creo que debe atacarse, pero así, y las políticas ya están dadas, porque está la Secretaría Presidencial de la Mujer, está la Defensoría de la Mujer Indígena, que están impulsando políticas de Estado que vayan minimizando esas diferencias y que vayan abriendo posibilidades. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral, antes de que nosotros participáramos, dijo que iba a aperturarse para más participación femenina. De esa cuenta yo estoy acá y afortunadamente estoy en un equipo, en un grupo político que está abriendo las puertas a la participación femenina. Yo creo que si nosotros no hacemos esos esfuerzos desde donde estemos, las cosas no van a cambiar. Las políticas están bien, hay leyes incluso ¿cómo se llama?, del Congreso de la República vigentes en la actualidad para poderse observar, y yo creo que hay muchas cosas hechas. Lo que hay que hacer es llevar a la práctica eso. El tema de los embarazos y que terminan siendo violaciones de niñas. Sí, yo creo que eso es un problema grave, que también lo que tenemos que hacer es hacer uso de las instituciones que existen para ir viendo dónde está el problema, porque fíjense ustedes que si la educación sigue siendo como es, en todas partes eso se va a seguir dando.
Por eso es muy importante para nosotros, como en nuestro plan de gobierno, la educación y la salud. ¿Por qué razón? Porque un pueblo educado va cambiando por sí mismo, pero si la ignorancia está suelta por todos lados, pues eso no se va a dar. Esa situación no va a cambiar y no le echemos la culpa ni a los hombres ni a las mujeres adultas de este país y de este momento. Echémosle la culpa a todos los que han sido responsables de la educación de este país. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar del tema económico. Y las oportunidades de generación de ingreso son una gran preocupación. Hablamos de más de 3 millones de personas buscando un empleo, sin contar a tantos que arriesgan su vida en migración ilegal. Candidato Seto, ¿cuál es la propuesta de su partido para revertir esta situación económica que hoy aqueja al país? Nosotros proponemos que hay que fortalecer la economía, pero no la economía de élite, de privilegios. Ese modelo económico que nosotros tenemos y que nos produjo pues riqueza para unos, pero extrema pobreza y pobreza para muchos. Consideramos que en las comunidades hay que reactivar la economía comunitaria en todas las regiones del país, sea con artesanías, sea con árboles, sea a través de cooperativas, es decir, toda forma de producción económica que hay en las regiones indígenas y en las regiones campesinas, porque los tenemos, y establecer el camino, lo que le llaman el encadenamiento, ¿verdad? Pero eso es posible, es decir, no estamos diciendo que no se produzca en el país, sí, hay que producir, hay que poner el país a producir, pero la producción que genera riqueza para el bienestar de la población, no la producción que solo genera esa riqueza para enviar los capitales al extranjero, no, así no, porque eso genera pobreza, extrema pobreza. Entonces nosotros decimos, hay que empujar la economía del país desde las comunidades, desde los territorios, desde los recursos de cada región del país y desde dándole, por supuesto, apoyo, generando capacidad, generando empleos en esas regiones. En este caso es muy importante considerar, por ejemplo, los migrantes están produciendo alrededor, según prensa, de 9.000 millones de dólares al año. ¿Cómo el Estado puede ayudar a las familias de los migrantes para convertir eso en una parte de la inversión que tiene que hacer el Estado para generar economía comunitaria? Satisfacción de necesidades en la propia comunidad, generación de empleo en la propia comunidad. Si las comunidades tienen más ingresos, si la gente tiene más ingresos, por supuesto que puede pagar más impuestos. ¿Algún modelo que vayan a replicar o algo que podamos tener de referencia para pensar en este tipo de activación hacia el interior? Nosotros pensamos que hay que revisar todo el tema de las cooperativas en sus distintas modalidades y a partir de ahí, según cada región, emprender procesos modelo. Claro, eso tiene que ser muy concreto, muy inmediato, porque bueno, como dice la señora Blanca Estela, solo tenemos 4 años, pero nosotros consideramos que en 4 años se pueden generar esos procesos, crear esas condiciones, iniciar esos procesos. Candidata Galop, a lo largo de los diferentes temas que hemos reflexionado, surge la necesidad de tener más presupuesto y esto requiere algún tipo de balance. ¿Qué propuesta traen ustedes en cuanto a las finanzas públicas? ¿De dónde pueden venir los más recursos, más ingresos? ¿Y de dónde? ¿Cómo es que cierran las cifras pensando en todas las necesidades que se han pensado en los otros temas en materia del presupuesto público? Bueno, yo creo que además de requerir de más presupuesto, creo que es utilizar bien lo que ya está planificado, porque para nadie es un secreto que nosotros vamos a recibir una gestión que ya está planificada. Es ver cómo cursar esos recursos que tenemos, utilizarlos bien, y también nosotros hasta hemos pensado revisar los salarios de los funcionarios públicos, porque es vergonzoso y es triste ver
cómo un presidente gana tanto, cómo alcaldes ganan mucho más que el presidente, y cómo hay acá en Guatemala una anarquía en ese sentido, y cómo las comunidades están totalmente desprovistas de posibilidades de desarrollo. Las comunidades, con poco que les demos va a ser mucho, porque nunca han tenido nada. La mayor parte de población de este país jamás ha tenido salario. Todo lo que vino a beneficiar, por ejemplo, la revolución de 1944 con el IGS, con las autonomías y todo, no le beneficia a la población que está sin salario. Y ustedes, por eso les digo que criticamos cuando vienen a manifestar y decimos que esa gente no hace nada, que esa gente no es asalariada. Esa gente trabaja para vivir cada día, y con un poco que le demos le estamos incentivando. Nosotros creemos en eso, porque somos personas de trabajo, somos personas que estamos haciendo nuestros propios emprendimientos, y sabemos y venimos de esos pueblos que han sido secularmente olvidados, y yo creo que por ahí no hay necesidad de tanta cosa, y no estamos pidiendo más de lo que ya dan, pero si los señores, los poderosos de este país confían en un equipo eficiente y eficaz para transformar este país, pues qué bueno, bienvenido, porque lo recibiremos con mucho beneplácito. ¿Qué canal tiene en mente? ¿Tiene en mente hablar de transferir hacia las alcaldías, transferir hacia los, por ejemplo, ministerios que vayan al interior? ¿O qué canales son los que ustedes tienen en mente? ¿Los COCODES, los COMUDES? ¿Cómo van a hacer llegar esos recursos de una manera Bueno, yo eficiente? creo que de organización social tenemos ya bastante, ¿verdad? Están los ministerios que están dedicados a eso, están los fondos sociales, ¿verdad? Que no sé a dónde han ido esos fondos sociales, y también están las autoridades comunitarias, porque las autoridades municipales nos han fallado mucho en ese sentido. Habría que buscar, pero la ley de consejos de desarrollo urbano y rural es claro en ese sentido. El desarrollo debe ir a los COCODES, por ejemplo, esa es una vía, pero pueden haber otras. Ahorita no puedo responderles a todo, pero hay muchos otros canales que podríamos utilizar. La municipalidad podría ser una de ellas a través de los COCODES, como ya dije, pero puede ser directamente de los ministerios para allá. Candidato, nacionalización, industrias extractivas y hidros, que suelen ser, y también monocultivos, suelen ser los temas que se barajan. Su parecer en esos 4 puntos: nacionalización de algo, o de alguna empresa, o de algún sector, hidroeléctricas me refiero, industrias extractivas y también monocultivos. Nosotros consideramos que es importante hacer una revisión de toda esa inversión que hay, qué produce realmente para el país, qué produce para las comunidades rurales, las comunidades indígenas, y sobre qué base legal, tanto legal nacional como también la legislación internacional. Eso hay que revisarlo, porque nosotros consideramos que ahí se ha faltado mucho, ¿verdad? El país ha perdido, ¿verdad? Por ejemplo, en la región Ixil ya se produce más o menos 254 megawatts hora de electricidad. ¿Cuánto le queda al país? Lo que sabemos es que de cada 100 quetzales le queda un quetzal al país. ¿Cuánto le queda al pueblo Ixil, a las montañas del pueblo Ixil? Nada. Persecución, criminalización, descomposición social que generan las empresas, ponen a la gente en contradicción, a las comunidades con sus autoridades indígenas, a los jóvenes con las autoridades. Eso no puede ser, porque entonces, en nombre del desarrollo, inversión para el desarrollo, lo que se hace es destrucción social, destrucción comunitaria, destrucción cultural, pero también hay destrucción ambiental. ¿Vamos a seguir así? No, no vamos a seguir así, hay que revisarlo. ¿Con qué hay que revisarlo? Con ellos, con los inversionistas. Discutamos. ¿Quieren producir solo riqueza y saquearla de este país? ¿O quieren ser actores contribuyentes para superar los niveles de pobreza, extrema pobreza y desnutrición infantil que hay en este país? Ese es el marco en el que nosotros decimos. Hay recursos que deben ser manejados por el Estado para el beneficio de la población guatemalteca. Bueno, ese es el criterio que vamos a aplicar en los distintos casos. Pero eso
supone una revisión, un diálogo, una discusión, ¿verdad? Y ponernos como meta común de los inversionistas y del país el bienestar de la población guatemalteca. Candidata Colop, para concluir este ciclo de preguntas, ¿por qué la URNG, siendo un elemento que confrontaba al Estado, que confrontó al Estado tradicional, ha tenido tan poco éxito en política? ¿Por qué la URNG, desde que se hace partido político, alcanza cotas realmente pequeñas en proporción al conflicto que duró 36 años? Pareciera que no hay conexión entre 36 años de conflicto y quizás 1, 2, 3 o 4% de votos que se han recibido en los últimos 20 años. Bueno, eso se debe principalmente porque es un partido pobre. Nosotros ahora tenemos en las noticias, ¿verdad?, cómo los otros partidos se sostienen, de dónde vienen los fondos para hacer campañas rimbombantes, ¿verdad? Cosa que URNG no hace. Nosotros somos partido de a pie, como lo decimos. En la práctica, por ejemplo, ahorita yo me he ido en camioneta hasta los lugares recónditos de este país. Yo no tengo financista, por ejemplo, como tienen otros, y el partido tampoco tiene, porque le tienen un escozor, ¿verdad? No tenemos financistas nacionales, menos de esos que tienen los otros. Entonces, es por eso que URNG, y como ustedes saben que la gente también está acostumbrada a recibir regalías, ya está prácticamente deteriorado esa forma de... Es decir, llega un partido político y la gente espera que lleven algo. Y URNG lo que lleva son sus propuestas, es su buena voluntad de cambiar las cosas, ni siquiera creo yo que los poderes, digamos, realmente poderosos de este país saben o han apreciado esa forma de hacer política, esa forma real y verdadera, sincera, de querer cambiar las cosas con el pueblo en una actitud dialogante, en una actitud respetuosa. Eso no se ha valorado. No se ha valorado la cultura que cimienta el partido, que es la cultura ancestral de nuestros pueblos, que no viene de otro lado. No es una cuestión extranjera, es nuestra sinceridad frente al dinero de los otros. Candidato Zeto, le invito a compartir un mensaje de cierre. Bueno, decirles, tenemos una gran oportunidad en estas elecciones. Piénsenlo, ya nos oyeron, nos conocen, no estamos inventando nada, les hablamos muy claramente, de manera muy sencilla, muy humilde, y decirles, miren, piénsenlo, esta es una gran oportunidad para sacar las redes de la corrupción en el Congreso de la República, eligiendo diputados honestos, limpios, transparentes, también eligiendo presidente y vicepresidente. Esa es la oportunidad de ustedes y de nosotros. Ese es el mensaje. Una gran oportunidad para empezar a limpiar las instituciones del Estado para que trabajen por el bien común de la población guatemalteca. Un alto, suficiente, un alto, ¿verdad?, en junio para sacar al pacto de corruptos de las instituciones del Estado a través del voto. Muy bien, pues este fue el foro número 18. Agradecemos a la URNG y particularmente a sus candidatos presidenciales, don Pablo Zeto y doña Blanca Estela Colop Alvarado. Muchísimas gracias, dama y caballero. Es el 18, como le decía, pero no es el último. Habrá 19, 20, 21 y así hasta que se acaben los binomios. Y si usted hay algunos que no ha visto, pues está el canal de YouTube o entre a la página de la Asociación de Gerentes de Guatemala, mire el programa de contribución cívica y ahí podrá encontrar todos los videos ya grabados en relación con otras propuestas políticas. Agradecemos nuevamente a los candidatos su presencia, muy amable por estar aquí y sencillamente pues nos despedimos. Sí, agradecemos a todos ustedes que estén atentos para emitir un voto informado y les recordamos que después de estos foros vienen los debates, así que es una verdadera fiesta cívica que va a continuar, manténganse informados.